esté en el carro, esté en mi maletita. Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias una vez más por seguirnos acompañando en este nuevo episodio, en este nuevo podcast y nuevo programa Nada Personal. Hoy con un invitado de lujo, pero antes de estarlo presentando, vamos a agradecer a las marcas que auspician este programa y agradecemos al consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Paul Ciuncia Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Será un gusto atenderte en cualquier tipo de procesos civiles, penales, tránsito, laborales, etcétera. Es un gusto servirte, estimado amigo. Todo lo relacionado al ámbito del derecho estamos dispuestos a ayudarte. Asimismo, también agradecemos a Yurahuasi, a Casablanca, que ya abrió sus puertas y está funcionando de manera espectacular. Muchas gracias a las personas que nos apoyan en aquello. Asimismo, también a Kioscos La Condesa, que estamos muy próximos a abrir las puertas y estaremos con lo mejor de la comida rápida en la localidad. Bueno, y también a Canal Estudio, que todos los miércoles nos acompaña en estas transmisiones de estos programas, nada personal esta vez. Estamos con un invitado muy especial, un invitado de la ciudad de Azogues, un distinguido amigo, amigo de casa, amigo de la familia, un excelente profesional del derecho y por ende vamos a conocer un poco más de su vida y lo estoy presentando ante ustedes, estimados amigos, al doctor Ignacio Crespo. Estimado doctor, ¿cómo ha pasado? Un Muchísimas gusto. gracias. Muy buenas noches, mi doctor Nilo. Agradecerle a usted y saludar a todas y todos los ciudadanos de San Antonio de las Reales Minas de Jatún Cañar. Ante ustedes, reverente de verdad, un pueblo pujante, la capital arqueológica de la provincia. Estoy acá, en nada personal, agradeciéndole a usted para poder comentar varios tópicos de la vida, de mi vida personal, para que me conozcan probablemente un poco más. Tengo la suerte de tener muchísimos amigos aquí en el cantón, amigos que los hice a través de mi esposa Teresita Saquicela, que fue candidata alguna vez y fue presidenta de la UNE. Ah, ya. Hicimos una gran amistad
amigos que los hice como su señor padre en el cuartel. Nos tocó servir en el cuartel, servir a la patria allá en Catamayo, en Loja. Muy buenos ¿Hace amigos. cuántos años, estimado doctor? Ya sí, empezamos con ese tema de Catamayo. Vamos por ahí. ¿Hace cuántos años estaba en Catamayo? Imagínese usted, este 30 de agosto, si Dios me permite la vida, pues cumplo 65 años. Estoy 65 años. pasando ya a la otra etapa de mi vida. Claro. Y estuvimos en el cuartel cuando, bueno, tuvimos 19 años. Eh, Estoy hablando de hace exactamente 45 años. Estuvimos en el cuartel. Fue Imagínese. algo maravilloso porque para esa época, bueno, los que nacimos en esa época tenemos la suerte, digo yo, de haber conocido a ese Catamayo de antes y hoy conocer al Catamayo de ahora. De haber conocido a mi ciudad, a mi Azogues del Alma, de antes, a ese Azogues del Alma de antes, y conocer a las Azogues de ahora. De haber ¿Cómo? conocido a Cañar de antes y Claro. conocer al Cañar de ahora. Es, es algo sensacional, de verdad, ¿Cómo ¿no? son, cómo son esas diferencias? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yéndonos al tema de 1979. ¿Cuántos fueron? 79 creo. Sí, sí. En 1979 más o A menos. ver, resumo. La capital de la provincia de Cañar, mi ciudad Azogues, entiendo como la ciudad de Cañar, en aquel entonces eran pueblos, no eran ciudades, eran pueblos en donde todos nos conocíamos a todos, en donde gente ajena y extraña a la ciudad casi no había, no había. Eran pocos quienes llegaban a la ciudad de Azogues a estudiar, niñas, jóvenes, señoritas, pero entre todos allá en Azogues nos conocíamos, eran marcados, entiendo, como en la ciudad de Cañar los barrios, Claro, eran marcados. y por ende las familias también de Las ahí, en familias cada barrio. que en cada barrio, ahí sí que se vivía una verdadera común unión, porque, por citar un ejemplo, en las fiestas de carnaval, usted, la vecina de lado hacía una olla gigante de motepata y era todo el barrio. Todo el barrio nos servíamos, todo el barrio comíamos, todo el barrio salíamos a mojarnos en una pileta, recuerdo en el barrio norte tradicional en donde yo crecí, En qué barrio creció en el usted? barrio norte que hoy le llaman el barrio Cinco Esquinas, la parte de abajo era el Perruncay, recuerdo, la parte de arriba el tradicional barrio norte y más abajo la travesía. Entonces en el centro del barrio norte, allí fue donde yo me crié, porque por azares del destino, pues no, yo nací en Quito. Ya, usted nace en Quito. Nací en Ve Quito usted. a los 5 años, estando matriculado ya en la escuela del Cebollar de la Salle en Quito. Me tocó venir con mi señora mamá acá a la ciudad de Azogues a ver a la familia y de pronto nos quedamos. O sea, vino usted con su mamacita Le y comento y vale que conozcan cuéntenos, a Ignacio Crespo de cuerpo entero, de verdad. Ya, y ¿cómo es? es una historia que quisiera que Cuéntenos, mucha doctor. gente de acá de Cañar, de Azogues y del mundo entero que nos verá a través de la señal digital. Definitivamente, quien les habla tiene una trayectoria un poco medio, a ratos un poco medio dura la vida. Porque mi madre depende y vino de un hogar formado por Alfonso Crespo y Aurora Neira. Los viejos de antes, tradicionales, conservadores, eran los que prácticamente controlaban la vida de los hijos. Mi madre se embarazó, ¿Ya? mi abuelo, un hombre de mucho dinero, negociante de sombreros en esa época, con muchas propiedades, no podía hasta cierto punto soportar el hecho de que una hija de Alfonso Crespo
esté hasta cierto punto siendo un poco medio la vergüenza de la familia. Ya. Entonces, mi abuelo con mucho dinero le dice, tú te me vas para Quito. Como tenía dos tías religiosas, monjitas de la congregación de las Marianas, se va y le coloca en una de estas congregaciones a mi madre, y con los gastos pagos indudablemente. Y te quedas allá, ¿no? Entiendo yo, En una congregación en una religiosa. congregación religiosa hasta que nazca el hijo. Nazco yo y le agradezco a mi madre por haberme traído al mundo, ¿no? Porque acá estoy sentado y todavía le amo, ella tiene, y le amo con todo mi corazón, tiene 95 años Bien. y siempre la veo, la miro. Y cuando era pequeño le veía grande a ella y ahora me dice, yo cada vez que voy pasando los años siento que me hago más pequeño y me da una ternura. Qué lindo. Es una ternura grande porque yo me crié solo con ella de verdad. Estuvimos allí en Quito, luego vinimos para acá, para Ah, Sogues, ¿cuánto tiempo estaba en Quito? 5 años más o menos, y luego vine para acá, para Sogues. Mi abuelo le perdona a mi madre, pues no, y le dice, bueno, vamos a ponerte un negocio. Y le ayuda a ponerse una tienda que yo digo para el entonces de ahora, para mí era como un comisariato, porque recuerdo que vendíamos el famoso querosén, que era el combustible de uso del pueblo. El que El se utiliza para querosene. para cocinar con esas cocinas de Exactamente, el queroseno y todo. querosene, porque era el combustible del pueblo en definitiva. Y vendíamos querosene y vendíamos, yo decía, mi madre vende desde una aguja hasta un elefante, porque recuerdo, vendía, ella compraba al por mayor. No es como ahora, mire usted las diferencias. No es como ahora, porque antes nosotros íbamos a las fábricas a Cuenca, a la Universal, nos íbamos a Alex, comprábamos arroz al por mayor, Lo traían y, íbamos a comprar y traíamos, ¿no? Hoy la diferencia es que le vienen a vender en su casa y claro, se pelean, incluso se disputan por la venta. Pero nos íbamos a Cuenca a comprar y siempre me hacía daño el carro. Íbamos en los famosos en buses, los buses autovía, claro. y le hacía mal de pequeño. Me hacía terriblemente mal el estómago. Claro. Y me iba solo por el gusto de que cuando ya terminábamos de hacer todas las compras, mi madre me invitaba a un helado y nos íbamos a la famosa pastelería La Colmena, La colmena. que hasta el día de hoy existe. Está a 1,5 cuadras del Parque Calderón. Pero qué fantástico que era pegarse un helado ahí en un vasito con un dulce y todo eso. Solo por eso nos iba Por la acompañando. ilusión de Solo por esa... la ilusión del helado le iba acompañando y tenía el sacrificio de estar mal del estómago y todo. Pero en todo caso, de ahí vengo. Eh, Mi madre se esmeró por darme una muy buena educación. En dónde estudió usted, doctor, de la Estudié primaria? en la escuela Purísimo Corazón de María La Salle. Estudié en el colegio Julio María Matoelle La Salle. Vengo igual de una familia muy religiosa. Mi tío abuelo, el hermano Ignacio Neira Urgilés, autor de la letra del himno a la ciudad de Azogues. Él ¿Ya? estuvo conmigo. Un pariente mío, también el hermano Fernando Neira Crespo, que también estuvo allí. Era un poco medio, no un poco diría yo, sino era bien molestoso, y si no me expulsaron del colegio era porque era pariente de los curas. A ver, tenía usted su palanca y Tenía mi que... palanca en definitiva. bueno, pero ¿qué hacía, doctor, para que no le, para que le 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 hubiesen comento, expulsado? nos robábamos las limosnas de la iglesia Háblese. con un buen amigo mío, mi hermano de verdad, el doctor Francisco Bravo Romero. Yo era el que le acolitaba, pues no, pero no era el autor principal, pues. Yo era el Ya. cómplice. Pero andábamos en esas, ¿no? Y de pronto nos sorprendieron. A veces nos íbamos a la biblioteca de los hermanos, que era prohibido ingresar, pero que como yo era sobrino del hermano Ignacio Neira, tenía casta blanca para entrar. Y el doctor Francisco Bravo Romero, como era el monanguillo, él ayudaba a celebrar misa, Ya. también tenía casta blanca y entrábamos. Y veíamos una biblioteca gigante, pues era todo un cuarto de biblioteca de los hermanos de la Salle, que era la biblioteca personal de ellos. Y nos enamorábamos de unos libros en francés. Ya ve usted. Créase usted, no sabíamos ni qué decían. El asunto es que la pasta era bien bonita, era de Ya. madera. Usted le cerraba, era un libro de madera.
y nos robábamos esos libros. Entonces, bueno, nos caían en cuenta y ¿quién? No, el Crespo, y era un verdadero lío. Y decía, bueno, pues me llamaron alguna vez al rectorado y el hermano Fernando me dijo, solo porque sois mi pariente no te expulso. Entonces yo le dije, muchísimas gracias, ¿qué más? Pero de aquí te portas bien. ¿Y aquí me voy a portar bien? Ni nada, seguíamos con nuestras travesuras de muchachos. Otra No. travesura que he hecho, mi estimado doctor. Oiga, recuerdo una que el otro día nos volvimos a reunir así mismo con los compañeros que fuimos de escuela. Viene un día Luis Carangui, compañerito, vivía por San Francisco en la ciudad de Azogues y me dice, oye, dice Ignacio, ven acá, saca una llave y a la entrada de la escuela antigua de La Salle, que era el Coliseo de La Salle, había pilares, todo pilares, y en uno de esos pilares estaba ubicado una urnita en donde se ponían las limosnas al santo hermano Miguel que estaba ahí. ¿Ya? Viene él y dice, ve ñaño, y abre el candado, pero vuelve a cerrar y guarda la llave. Yo digo, o sea, no puedo desperdiciar esto pues, si me voy donde Paco Bravo. Y le digo a Paco, el Lomoto Carangui tiene la llave. ¿Cómo así? Sí, él tiene la llave. Vamos, presta la llave. ¿Qué ha de querer prestar? No, tuvimos que tumbarle entre 5 compañeros. Nos ayudó Raúl Eduardo Mendieta Méndez, un excelente ser humano y un gran comerciante de la ciudad de Azogues. Muy bien. Nos ayudó Manuel Homero Quintuña, que hace un año y un poco más nos abandonó de este mundo con un cáncer. Nos acompañó él, el Paco Bravo, y quien le habla, le tumbamos a Luis Carangui y le quitamos la llave. Abrimos, logramos, le tapamos, ¿no? Estábamos en recreo y le tapamos ahí para ver si hay la posibilidad de que pueda abrir, ¿no? Claro, Abre claro. la llave, mete la mano, dice un papel. Se entendía que era billete, pues no. Claro, Coge y guarda y vamos atrás del kiosco que era a la esquina para ver de cuánto era. Pero antes de eso ya le botamos la llave a Carangui y le decimos, te fuiste llorando, ya se fue a la casa. Nosotros nos vamos atrás del kiosco a ver de cuánto es el billete y a cómo nos tocas, ¿no? Claro. Total de los totales que abre el papel y ha sido un papel de peticiones que decía, hermanito Miguel, te pido por mi hijitita. Imagínense lo que nos pasa. Pero y así de esas hemos tenido muchas, muchísimas. ¿Sí? Claro, Vino claro ya que sí. vino el colegio, vino la... ¿Qué tal esa época del colegio? La época del colegio era maravillosa. Yo recuerdo lo que es la vida. ¿Cómo? Cuéntenos algo del colegio. Bueno, nunca fui un buen estudiante yo en el colegio. Siempre andaba un poco, no porque no tenga la capacidad, sino porque era bien molestoso. Bien fastidioso, de verdad. Pero ¿a quién molestaba? O sea, ¿molestaba al profesor? Mire, ¿molestaba? yo le cuento. Ya. Había un señor profesor de inglés. Fue alcalde de Delhi, el señor Tarquino Abad, me acuerdo. Era profesor de inglés. Y se viraba y a veces borradores, a veces tizas. Caí en cuenta que era uno y decía, ya me fregué, pues no llegue el examen. Y los exámenes ni subía ni bajaba de 18. Hacía mal 18, hacía bien 18. Yo no sé si era por congraciarse con los hermanos, porque a lo mejor me veía que era molestoso, por no tener problemas conmigo. No sé qué sería, pero así era con él. Vino un profesor, a quien yo respeto mucho, en realidad, el economista Manuel Merchán, un guitarrista, famoso músico, parece que es integrante y me parece que es el director de la Sinfónica del municipio de Azogues, me parece. Qué bien, qué bien. Recién de jovencito él vino de profesor y alguna vez se me ocurre ponerle esos famosos moscardones que salen en cierta época del año, saben, aparecen los moscardones. Se me ocurrió ponerle en la espalda y le puse. Y resulta que un rato de eso alguien le avisa y se pone, y ha sabido tener un terror. Has tenido miedo. Terror. Oiga, se puso a gritar. Quítenme. Y claro, todos lo que decíamos los compañeros cepillos, pues no, a quitarles. Y un rato de eso pregunté, ¿quién me puso el Crespo? No, pues fui al examen de física, ¿sabe? Quinto curso. Fui al examen de física, por más que me esforcé, me puso 0.
Es más, el segundo no puso nota. O sea, perdí el año. A ver, serio. Perdí el año, de verdad. ¿Serio? Perdí el año y perdí bueno, el quinto año. así, Oiga, y mi mamá decía, ah, te pases, bueno. hay nada de Ah, no, remediales, no, de no, todas esas cosas que... Oiga, mi mamá sabía irse al colegio a regalar huevos y queso, me acuerdo, a los profesores. Pero Mira, les regalaba para que me den duro. así, Por Dios. Me decía, a este, castíguele dele nomás. duro, castíguele nomás, yo le autorizo. Y sí le castigaban, doctor, o no? Claro que me dan. No, hace poco acaba de fallecer también un gran maestro, el doctor Hugo Pinos Romero, asimismo un gran ser humano de la ciudad de Azogues. Acaba de fallecer y recuerdo él era profesor asimismo de química. No, cuando me cuenta que ha fallecido, parecía que estaba recogiendo los pasos y me dolió las patillas, oiga, porque era De las de patillas. patillas para arriba. Así. Claro, y el otro día conversaba con un familiar y buen amigo mío, con el doctor Gerardo Pinos, sobrino prácticamente de él, y decía, no, Nachito, no solo era en el colegio, en la familia también les recordamos de las patillas. Dice. Así. Entonces, imagínense usted, Dios, y vivíamos en esa época linda en la que ningún padre de familia se exaltaba contra un maestro.